pasando en China, y para eso es que convocamos a Martín Maylo. Es médico especialista y especialista en neumonología. Vamos a conversar con él sobre lo que pasa en China y tratar sobre todo de entender. Presentamos la nota 924, quédate ahí, la hacemos juntos, dale. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles de la gran radio de Santa Fe. Bueno, Martín, decíamos, es médico especialista en alergia, inmunología y neumonología. Martín Maylo. Martín, bienvenido a Aire. Todo el equipo de Algo que Decir, te saludamos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un placer estar con ustedes y con la audiencia amplia que tiene Aire de Santa Fe. Bueno, Martín, cuando suelen pasar este tipo de acontecimientos, de fenómenos, y teniendo en cuenta lo cerca que quedó la pandemia del coronavirus, nos preguntamos, bueno, ¿se puede replicar en otras partes del mundo y demás? ¿De qué estamos hablando? Del nuevo brote de neumonía en China, y sobre todo porque tiene como principales implicados a los más chicos, ¿no, Martín? Primero, ¿qué es este brote de neumonía en China? ¿Por qué es tan masivo? ¿Qué podemos contar? Siempre que viene algo de China es como que uno se asusta, ¿no es cierto? Como ustedes decían al principio, cada vez que hay información, a menos que sea un nuevo teléfono o una cosa tecnológica, siempre tenemos este tipo de reparos que cuando nos enteramos de una enfermedad fundamentalmente infecciosa, como en este caso respiratoria, es como que se encienden las alertas porque vivimos hace muy poco el impacto tan grande que tuvo la pandemia a nivel mundial. Y bueno, sus orígenes hacen siempre pensar en esto y es un país tan particular, con características de salud tan particulares también, que justamente es un foco de atención, no solamente del público en general, sino de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en este caso. Por lo que tanto, lo que se está viendo en el norte de China, que está sufriendo las consecuencias del inicio del invierno, cuando hay temperaturas muy bajas, es que comenzó a registrarse un incremento, un brote de infecciones respiratorias, fundamentalmente en niños pequeños, y que eso llevó a que se colapse el sistema de salud de China, al punto tal que imagínate que en ciudades como Beijing, que también fue afectada, 7.000 consultas por día en hospitales, ha hecho que se abarrote, digamos, lo que es la capacidad de atención, y obviamente cuando uno tiene un embudo y se complica la asistencia de los pacientes, se retrasa la llegada de la consulta al médico y eso favorece que también se interne más gente por justamente el retraso en la consulta. Eso hace que hoy en China el nivel de internación de neumonías en niños pequeños aumentó de manera muy significativa y eso lleva a la alerta. Pero lo que hay que dejar en claro es que hasta el momento no se han encontrado gérmenes nuevos, no se ha encontrado un brote en particular, sino que tiene que ver con una combinación de factores que se ha dado en esta población de estos chicos y que tiene que ver con infecciones que se dan justamente en esta época, o sea, COVID, gripe, sincicial respiratorio, que es otro virus que cada vez acapara más atención a nivel mundial. Y a eso le sumamos micoplasma, que es un germen del tipo de las bacterias, por así decirlo, es lo que ha generado este incremento del número de pacientes, número de casos y las internaciones en este momento en China. Pero no estamos hablando, y eso hay que dejarlo claro, hasta acá, de nuevos gérmenes, de nuevas pandemias actuales, sino que hasta el momento esto es un brote de gérmenes comunes y que tiene que ver con factores que hacen al manejo de la situación en China. O sea, el hecho de el bloqueo que han hecho ellos en este corto tiempo, no estoy hablando de hace 2 o 3 años, sino ahora en este último año pasado, ellos tienen un caso de COVID y bloquean prácticamente toda la zona donde está ese caso, ha hecho que esos niños muy pequeños no tengan conocimiento inmunológico, no se hayan expuesto a virus comunes, y los virus y las bacterias comunes son las que hoy están haciendo que esos chicos se internen. O sea, el mismo sistema de manejo de las infecciones que tuvieron el año pasado es lo que hoy también es uno de los factores que hace que aumente la cantidad de casos de internación, además, como decíamos, del colapso que tiene que ver con la época del año del sistema de salud. Doctor, ¿cómo le va? Facundo es mi nombre. Lo escuchaba muy claro porque, o sea que es una cuestión de cómo generó, manifestó y administró la pandemia a China y lo que está sucediendo también, pensemos en un sistema de salud con miles de millones de habitantes. Eso por un lado.
como no es una cepa nueva o no es un virus nuevo, es poco probable que se pueda diseminar por el resto del mundo, que tenga un nivel de impacto como fue en su momento el coronavirus. No digo poco, pero es menos probable que el COVID-19 en este caso. ¿Y por qué los niños? Se llama la atención lo que sucede con las neumonías de los niños y después conocer también el diagnóstico. Si es rápido, si se recupera rápido un chico, un niño que tenga neumonía, me imagino que debe depender, por supuesto, del nivel de afección. Me hiciste un montón de preguntas. Sí, como 2 o 3, una batería de preguntas. Mirá, en primer lugar, el sistema de salud de China tiene sus cosas, ¿no? No nos olvidemos que nos costó mucho tiempo conocer qué estaba pasando y aún así todavía hoy no sabemos, no queda claro a ciencia cierta qué fue lo que pasó con el COVID. Por eso es que uno siempre tiene, en general, la comunidad médica siempre tiene la desconfianza de lo que pudo haber pasado, de lo que puede llegar a pasar. China tiene, como te decía, esta particularidad. Socialmente ellos usan barbijo, los adultos usan barbijo, o sea, es mucho más común, pero tienen ciertas particularidades como es el hacinamiento, como es el contacto con animales, con ciertas características culturales que hacen que por ahí sea más fácil la aparición de una zoonosis, por ejemplo, como se sospechó en su primer momento con el COVID. La posibilidad de que eso genere en China, pero hay que decirlo, en cualquier parte del mundo, una nueva pandemia, eso está presente, o sea, no es latente, puede pasar de nuevo, y ya venimos de 2, acuérdense que lo que sea el 2009 tuvimos la pandemia de influenza A, después tuvimos la de COVID hace muy pocos años. Existe siempre la posibilidad, por eso siempre la alerta, la atención, y la Organización Mundial de la Salud, que no quiere repetir lo que pasó en el 2020, por lo tanto está muy atenta a todo lo que sucede y comienza a pedir información, y es ahí donde también tenemos que confiar en la información que se aporta desde el gobierno de China. Entonces, China tiene la potencialidad, desgraciadamente, de poder transmitir dentro de su propia comunidad una infección de manera muy, muy difícil de controlar. Pero ellos también tienen un sistema de contención que hace que se trate de que eso no pase. Por eso ustedes habrán leído, habrán visto en los medios que hay un brote de COVID en alguna parte de China y se cierra la ciudad entera. Exacto. Y eso es lo que hace que, digamos, evitar justamente que eso trascienda más allá de los límites de lo que sería la región donde se produjo ese problema. Eso es bueno, pero también tiene sus consecuencias. Es bueno para frenar eso, pero la consecuencia es que esa persona que está sana, que no se contagió de nada, no se exponga a los virus comunes que tenemos nosotros todo el año. Ustedes recuerden que cuando salimos de la pandemia, los chicos que no habían ido a jardín de infantes, cuando empezaron el jardín de infantes se empezaron a enfermar de todo. Claro, sí. Empezaron a agarrarse más cosas. ¿Eso por qué fue? Porque los chicos estaban en la casa, no se contagiaban o se contagiaban solo de COVID, pero no tenían contacto con virus comunes como el rinovirus, virus sincicial, etc. Por eso que cuando volvieron a las escuelas empezaron a agarrarse todo lo que había dando vuelta, porque justamente estuvieron aislados. Entonces el aislamiento tiene esa característica, que puede hacer que las personas se enfrenten a algo desconocido, como puede ser un virus de la gripe, pero ese virus desconocido en ese momento tenga un impacto mayor, como es lo que está pasando en este momento en China. ¿Puede extenderse desde China al resto del mundo? Yo diría que hoy no se considera eso, y hay que dejarlo en claro, porque es una cuestión estacional, y no es un virus ni una bacteria, sino es un conjunto de virus y bacterias que son los que se dan en invierno allá, o otoño allá. No es otra cosa, por eso la posibilidad de que hoy se piense en que puede salir esto fuera de China no se considera, pero obviamente estar con la información, los datos y la atención de todo el mundo puesto hasta que esto se controle. Estamos conversando con el doctor Martín Mailo, especialista en neumonología. Hay una alerta por justamente una enfermedad respiratoria en China. Estamos conociendo de qué se trata y cómo impacta sobre todo a los más chicos. ¿Cómo estás, doctor? Agustina lo saluda. Cuando estamos hablando de neumonía en infantes, ¿estamos hablando de una de las enfermedades infantiles que más vidas se cobra en el mundo? ¿Puede ser que es así? La neumonía es la causa de infecciones que más... En realidad la neumonía y la neumonitis, y que son cosas parecidas pero no exactamente iguales. La neumonía es, dentro de las infecciones pulmonares, la que se lleva la mayor cantidad de vida en todas las edades. Eso es así, o sea, es una enfermedad infecciosa, hay un germen siempre, y ese germen puede ser
puede tener diferentes nombres, puede ser un virus, como es el caso de la influenza o el COVID, o pueden ser bacterias, que son ya gérmenes que se tratan con antibióticos y que dan lo que serían los cuadros clásicos de neumonía que conocíamos de mucho tiempo atrás. Por lo tanto, el espectro de afectaciones de todas las edades y los gérmenes son muchos. En niños, como en los extremos de la vida, como sean niños y ancianos, es por supuesto donde más impacto tiene, porque es donde más vidas se llevan. Es por eso la importancia digamos, la atención que se presta en casos tan sensibles como los chicos. Entonces, es posible que una persona con una neumonía que se contraiga independientemente de la edad pueda fallecer, sí. Tiene 4% de mortalidad la neumonía que se interna, es decir, cualquier edad puede llevarse la vida de la persona. Ahora bien, eso es mucho más frecuente en niños y en ancianos. Como te decía hoy, no es lo mismo una neumonía que se puede tratar en la casa con un antibiótico por boca o solamente con tratamiento sintomático, de una neumonía que requiere internación y, por supuesto, ni hablar de aquella que requiere internación en terapia intensiva. Entonces, todo eso depende de las características del paciente, de la agresividad del germen y de las condiciones en las cuales se produjo esa infección. Y eso puede llegar a la gravedad del cuadro. Pero sí, en los chicos es la causa más frecuente, es una causa que en algunos casos se puede prevenir, que puede afectar a cualquier chico, pero obviamente siempre es más grave cuando ese chico además tiene alguna enfermedad predisponente o alguna condición predisponente que puede afectar su sistema inmunológico, sus defensas serían en popular. Doctor, hasta acá solamente está anclado ahí en China, digo, ¿no? ¿O hay algún otro país que también comienza a dar alertas de una situación similar? No, la situación es solamente en China. Hasta el momento es porque usted, digamos, para recordarlo y compararlo con lo que pasó acá este año, si usted se acuerda, en principio del otoño nuestro, tuvimos un colapso del sistema de salud por chicos con bronquiolitis. No es lo mismo que neumonía, pero sí, vamos a hablar de eso, ¿no? Se adelantó, ¿no? La bronquiolitis, claro, cambió la estacionalidad. Claro. ¿Qué es lo que está pasando en China? Después del COVID, lo que nosotros esperábamos, que por ejemplo decíamos, bueno, tenemos gripe desde mayo hasta agosto, gripe. Este año no lo tuvimos, por ejemplo, tuvimos dos curvas, una curva al otoño y una curva fin de invierno. Es decir, cambió la estacionalidad de la infección y la afectación del humano. Entonces, esto mismo pasó en China en este momento, con la diferencia de que se juntaron varios virus y bacterias a la vez. Entonces, se produjeron diferentes infecciones en un mismo momento para una misma población, y eso es el colapso que se produjo. Claro. Lo que llama la atención, que siempre es así, digamos, es que China tiene capacidad de respuesta, te abren un hospital para 200.000 personas en una semana. Entonces, eso es lo que sorprende, porque esta vez no lograron frenarlo y por eso se saturó el sistema y la gente no tenían dónde internarse, no tienen dónde internarse. Esa es la cuestión que tiene en este momento, que es la saturación del sistema de salud. Digo, para aprovecharlo al doctor Milo, sobre esto, ¿no? Sobre esto último que planteabas, Martín, ¿qué nos dejó el COVID? Sobre todo en los niños. ¿Hay algún tipo de efecto que ustedes estén percibiendo, de algún tipo de afectación que apareció post-COVID? Consultas que antes no se daban de parte de las familias. ¿Qué hay después del post-COVID, sobre todo para los más chicos? Lo que nos dejó el COVID a nosotros, más allá de la infección, fueron problemas que antes estaban contenidos y hoy no lo están. Es decir, pensando en niños, no es que tenemos problemas con el post-COVID, porque en realidad los chicos fueron, gracias a Dios, poco afectados. Hubo casos, por supuesto, hubo casos graves, y esos muchas veces son los que por ahí tienen alguna secuela el día de hoy. Pero no es la regla, digamos, no es la norma. Lo más común que hoy vemos nosotros es que se desatendió la salud en general por cuidarse del COVID, por razones que tienen que ver por la pandemia y porque el rol de las políticas de salud, etcétera, etcétera. ¿Y cómo sería eso, doctor? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Dejamos de hacer otras consultas por el tema COVID? ¿Cómo es? Vacunarse. Lo que dejó de hacer la gente es vacunarse con los esquemas normales de vacunación. ¿Eso en los chicos y grandes o solo chicos?
En niños, Sí. por suerte, digamos, existe la gran suerte de que el niño pequeño es llevado al médico de forma rutinaria al pediatra, porque justamente necesitan llevarlo por los papeles, por cuestiones administrativas, y en general los padres, por supuesto, cumplen su rol de llevar al niño periódicamente y se cumple con el calendario. Pero eso en los chicos más pequeños. En los chicos más grandes eso no es tan así. Y ya depende de la voluntad de los padres, y se han perdido la continuidad del esquema de vacunación, se ha cortado en muchos casos. Y si no fuera por la escuela o por cuestiones, o sea, que el chico vaya a la escuela, que se le pidan los certificados, o por cuestiones que tienen que ver justamente con controles esporádicos, muchos chicos hoy no tienen completo el esquema de vacunación, ni hablar de los adultos. Entonces, se dejó de vacunar. Ese es el principal problema, o no se está vacunando de manera adecuada y no se completaron los esquemas de vacunación. Y ese es un problema grave, porque las vacunas son preventivas, es evitar problemas. Ese es el sentido. Ahora, Perdón, Facu, pero quiero terminar de comprender esto. Se dejó de vacunar, usted dice, no solo de COVID, sino sobre todo en otras, para prevenir otro tipo de enfermedades. Las vacunas del calendario. Las del calendario. Vacunas, claro, desde las bacterias, que las vacunas que uno aplica para no tener, por ejemplo, neumonías, hasta aquellas que uno aplica para no tener el tétano, por ejemplo, u otras. Entonces, las vacunas de calendario no se cumplieron, y es un problema que hoy se está tratando de subsanar, que es recuperar la cobertura con vacunas que están gratis, que están en los centros de salud, y Claro. que mucha gente no ha terminado de cumplir, y eso es un problema que quedó en la pandemia. Y otro, que no es menor, es el retraso en la consulta médica, que tiene que ver con muchas razones, de enfermedades que por ahí son tremendamente graves, como la tuberculosis. Ha aumentado y sigue aumentando en nuestro país, en nuestra región, los casos de tuberculosis y de cuadros muy graves de tuberculosis, tanto en adultos como en niños, justamente por este descuido que hubo a partir del COVID, y justamente que tiene que ver con el cansancio, con un montón de cosas, ha hecho que la gente no concurra a tiempo, y eso es lo que motiva que hoy emerjan casos que se podrían haber contenido en su momento si se agarran a tiempo. Doctor, Y otro problema... Sí. Ajá, un tercer problema. Y otro problema que está relacionado con esto también, y que tiene que ver con la desatención, es el descuido de las enfermedades crónicas. El asma bronquial, la diabetes, enfermedades de ese tipo se dejaron de controlar. Al principio sí, con el miedo que teníamos al principio de la pandemia, ahí todo el mundo se controlaba, todo el mundo quería estar estable en sus problemas, pero después de eso se relajó. Y a partir de eso hay aumento de las complicaciones relacionadas con el mal control de la enfermedad, de las enfermedades, ¿no? Última, Facu. Bueno, por mi parte le quería consultar eso, ¿no? Porque en parte de esta conversación deslizó que la Argentina, también en el resto del mundo, se planteó un escenario de aislamiento. Obviamente eso deterioró los mecanismos tal vez de defensa al momento de que está recluido en casa, sin contacto con el resto de las personas, sobre todo para los más chiquitos. ¿Eso se recupera rápido o también demora en que eso suceda y bueno, uno queda también más expuesto? No, se recupera rápido, pero se recupera de manera fea, básicamente, que es que los chicos se enferman más seguido, que ya nos pasó. Nosotros hoy tenemos normalidad absoluta en cuanto a la exposición. Por lo tanto, los niños que hoy nacen están yendo, o sea, que han nacido en estos años después del aislamiento, del obligatorio, bueno, los chicos ya van a las guarderías, van a los jardines, van a las escuelas. Por lo tanto, hoy eso se ha normalizado con respecto a la exposición. Como yo les decía, hoy hay 3 aspectos que son esenciales para que se produzca una infección, cualquiera sea, desde una conjuntivitis hasta una meningitis. Entre eso, en el medio, ponemos las neumonías. Se tiene que dar, en primer lugar, tener un germen agresivo. En el otro lado, que puede ser un paciente sano o no, pero la inmunidad del paciente, cómo está la inmunidad del paciente. Y después, tiene que ver con el medio donde se desarrolla esto y el tiempo de contacto. Entonces, puede ser un germen muy agresivo, como fue el COVID, que rápidamente contagiaba, y que justamente contagiaba más y más gravemente a aquellos que tenían una enfermedad, un trastorno inmune, por ejemplo. Alguna enfermedad crónica que facilite que esa enfermedad pueda ser más grave. ¿Y dónde se producía? En un medio, en un tiempo y un espacio. Es decir, por eso el contagio era muy común al estar dentro de los 2 metros de contacto dentro de las casas. Entonces, eso se da para cualquier enfermedad. Por eso es que
esa gente, digamos, se tiene que dar esas condiciones para que aparezca una enfermedad infecciosa, cualquiera sea ella. Lo que sucedió con nosotros es que todas esas personas se aisló, se las metió en sus casas durante mucho tiempo, no tenían contacto con nada. Cuando salieron así a la luz, por así decirlo, empezaron a contactarse con gérmenes que no habían visto su sistema inmune, más que nada los niños, que no conocían, por ejemplo, un rinovirus, que es el que te da el resfrío común, y esos chicos empezaron a agarrar todos los virus que se enfrentaban, por eso se enfermaban más frecuentemente. Eso ya pasó, pero si volvemos a una situación de bloqueo, como es lo que ocurre en China periódicamente, pasan estas cosas. Y a eso tenemos que sumarle que las características estacionales de las infecciones cambiaron. Entonces, por eso tenemos muchas veces gripe, no síndrome gripal, gripe con influenza en verano, que antes no teníamos. Entonces, ¿cuándo se va a normalizar eso? No lo sabe nadie, pero bueno, irá pasando el tiempo e iremos viendo cómo se mueve esta situación. Doctor, ha sido muy gentil y muy amable. Gracias por su tiempo. Un gran abrazo, saludos a ustedes. Martín Maylo, médico especialista en alergia e inmunología y neumonología, tratando de ayudarnos a entender las claves justamente sobre esto que está pasando, principalmente en China, un nuevo brote de neumonía en China. Bueno, es una cosa particular, Sí, digo, que no es transferible justamente está lejos de ser un COVID, pero que básicamente se está dando en estos momentos en China con los más chicos. 9:46 de la mañana, si recién te sumás, buen día para todos. Estamos haciendo hasta las 2 de la tarde con Agu, con Facu, con Jessy Lunguni en producción. Está Agu ahí en la imagen, Nico Monge en la puesta en el aire.